Capítulo 3. Bosque gris. Entonces, ¿eso es todo lo que sabes? Preguntó Ram, observando atentamente a su hermana en busca de cualquier detalle omitido. Sí, hermana. Es todo lo que sé, respondió Rem con tranquilidad. Durante los 3 días que estuvo en la capital, no detecté nada fuera de lo normal. Solo estuvo comprando ingredientes y utensilios para cocinar. Ram entrecerró ligeramente los ojos. ¿Nada sospechoso? Nada, afirmó Rem. Sobre lo que ocurrió en el camino hasta aquí, solo puedo hacer suposiciones. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Tal vez fue un ex mercenario en su juventud. Su postura al momento de pelear es la de alguien acostumbrado al combate, alguien que siempre está preparado para luchar como si fuera su última batalla. El viento movió suavemente las hojas de los árboles. Es lo único que pude averiguar sobre él. Ram permaneció en silencio unos segundos, procesando la información. Entiendo. Su voz fue firme. Por ahora mantendremos la orden. Solo vigilarlo. Miró fijamente a Rem. Nada de acciones precipitadas. Conocía demasiado bien lo impulsiva que podía llegar a ser su hermana cuando algo amenazaba a la mansión. Rem asintió. Entendido. Ram suspiró suavemente. En fin, será mejor que volvamos. Ha pasado bastante tiempo desde que nos fuimos. Miró en dirección a la mansión. A estas alturas, el maestro Rosuaal y ese tal Roland ya deberían haber terminado de hablar. Después de unos minutos que parecieron eternos para cierta Oni, finalmente ambas llegaron a su destino. Ram y Rem se detuvieron a casi 2 metros de la puerta, esperando la señal correspondiente. No tardó en llegar. Toc, toc, toc. 3 golpes de dedos contra la mesa resonaron desde el interior. Ram abrió la puerta con cuidado. Maestro Rosuaal, disculpe la interrupción. Solo quería saber si usted y su invitado necesitan algo más, preguntó con su habitual tono suave dirigido específicamente al dueño de la mansión. No te preocupes, Ram. Ya hemos terminado de hablar, respondió Rosuaal, recuperando su actitud relajada y su eterna sonrisa. De hecho, llegan en buen momento. Hizo un gesto hacia mí. Quiero presentarles a Roland. A partir de hoy será nuestro oficial principal de asuntos internos y ayudará en la candidatura de la señorita Emilia. Rem pareció sorprendida por un segundo. Ram, en cambio, solo entrecerró los ojos. Di un paso al frente e hice una pequeña reverencia. Es un gusto conocerla, señorita Ram. Espero que podamos llevarnos bien. Lo mismo digo, señor Ralor, digo, señor Roland, respondió Ram con un tono de desgana apenas disimulado. Mi sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Al escucharla las palabras de Ram era obvio que no había sido un error. Lo había hecho a propósito. Ram me observaba como si estuviera evaluando algo, o provocándome. Bueno, lamentablemente Rem tiene algunas cosas que hacer y no podrá enseñarte los lugares de la mansión, dijo Rosuaal L. Matters, entrecerrando ligeramente los ojos mientras observaba mi reacción. Así que, si no te molesta, Ram te acompañará esta vez. No se preocupe, señor Rosuaal. Entiendo la situación, respondí con calma. No hay ningún problema. Por una fracción de segundo me pareció ver una leve decepción en su rostro al notar que seguía completamente tranquilo. Entonces espero que disfrutes tu pequeña excursión por la mansión, dijo con su habitual sonrisa. Solo asentí. Ram abrió la puerta con tranquilidad. 10 minutos después. Baño, cocina, almacén, sótano, cuarto de jarrones de repuesto. Ram señaló cada lugar con el mismo tono plano mientras caminaba sin siquiera detenerse. ¿Alguna pregunta? Mi rostro permanecía inexpresivo. Desde que habíamos salido, su explicación había sido muy vaga, prácticamente inexistente. Solo decía el nombre del cuarto a medias y seguía caminando. Bueno, entonces todo está claro. Espero que tenga un buen día, señor Roland, dijo Ram, pronunciando mi nombre mal otra vez, y esta vez un poco más fuerte. Ni siquiera esperó respuesta. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el pasillo. Igualmente, murmuré. Mi tono tenía una leve irritación mientras la veía desaparecer a lo lejos. Por un momento no entendía qué demonios le había hecho, hasta que finalmente lo comprendí. Ah, ya veo. Ahora tenía sentido. Era bastante obvio en realidad. Ram había perdido su excusa para pasar largas horas ayudando a ese payaso con papeleo y asuntos sobre la frontera y mi nuevo puesto como oficial principal de asuntos internos, buena parte de esos documentos ahora pasarían por mis manos. Lo que significaba que Ram ya no tendría que quedarse hasta altas horas de la noche ayudando a Rosuaal. Me quedé en silencio unos segundos. Vaya, ¿en serio está así conmigo solo por eso? Aunque, siendo sincero, tampoco debería sorprenderme, murmuré para mí mismo.
Conociendo el tremendo apego emocional que Ram tenía hacia Roswaal, su actitud era casi inevitable. Si había algo que evitaba que ella se convirtiera en una marioneta absoluta, era Rem. Rem era lo único que le daba a Ram cierta autonomía, algo que la mantenía con los pies en la tierra. Incluso en el peor escenario posible, uno donde tuviera que elegir entre salvar a su hermana o a Roswaal. Lo más probable era que eligiera a Rem, aunque le costara todo. Claro, tampoco podía darlo por hecho. Ram sabía perfectamente lo que realmente había ocurrido con la aldea Oni. Sabía cuál había sido el papel de Roswaal en todo eso. Y aún así, lo amaba. Solté un pequeño suspiro. Sí, definitivamente eso suena a síndrome de Estocolmo. Lo irónico era que ambas hermanas habían odiado con toda su alma a las personas de las que terminarían enamorándose. Ram con Roswaal, y Ren con cierto protagonista de cabello negro. Vaya, las vueltas que da la vida. Bueno, al menos me dejó al lado del cuarto de invitados, pensé con calma, mirando la puerta frente a mí. Mi mano giró la manija. La puerta se abrió con un leve crujido. Al entrar, me recibió la vista de una habitación amplia. Una cama grande, un escritorio sencillo y algunos muebles más. Nada demasiado lujoso, pero definitivamente cómodo. Al menos esta cama parece de mejor calidad que la de aquella posada, murmuré. Me senté en el borde de la cama y estiré los brazos. Crack. El sonido seco de mis articulaciones resonó en la habitación. Ah, eso se siente mucho mejor. Solté un suspiro largo. Bueno, supongo que ahora puedo relajarme. Ya no tengo que lidiar con las estupideces que ese payaso tenía planeadas conmigo. Por lo menos, no por ahora. Aunque aún quedaban problemas en el horizonte. El ataque del culto, murmuré para mí mismo. Pero ahora que tenía a Roswaal atado por contrato, tal vez podría planear algo mejor. Aún tengo tiempo. Había otros eventos importantes también. La ballena blanca. Solté un suspiro más pesado. Fua, sinceramente no quiero lidiar con eso. Mi mirada bajó hacia mi cintura. Ahí estaba mi espada. Cierto. En ese momento, un pequeño portal se abrió a unos cuantos centímetros de mí. Por puro instinto, mi mano se movió para guardar la espada dentro, pero me detuve. Una idea extraña cruzó mi mente. Observé el portal unos segundos. Bueno, no tengo nada que perder. Abrí otro. Esta vez, del tamaño de una persona. El portal flotaba frente a mí como una grieta oscura en el aire. Me acerqué lentamente. Primero metí las manos. Luego parte de la cabeza. Todo parecía normal. Hasta que, tirón. El portal me jaló violentamente hacia adentro. En un segundo, todo lo que veían mis ojos se volvió confuso. Colores girando. Espacio distorsionado. La sensación de caer mientras todo daba vueltas. Hasta que de repente, todo se detuvo. Abrí los ojos. Mis pupilas se movieron rápidamente, intentando analizar el entorno. Era un bosque. Árboles altos. Muchos. Pero algo estaba mal. Todo era gris. El pasto bajo mis pies era gris. Las nubes en el cielo eran grises. Incluso el sol parecía gris. Era como si el mundo entero hubiera sido drenado de color. Pero eso no era lo más extraño. Parecía dibujado. Como si todo hubiera sido hecho con lápiz. Me acerqué lentamente a uno de los árboles. Mi mano tocó el tronco. La textura era real, rugosa, sólida, exactamente como debería sentirse un árbol. Pero mis ojos no podían ignorar lo evidente. El tronco parecía literalmente un dibujo a lápiz. Sombras, líneas, detalles. También hechos que parecía real. Un dibujo. Que había cobrado vida. Muy interesante, murmuré. Al mirar mis manos me di cuenta de algo más. También eran grises. Igual que el resto del mundo. Parecía como si yo mismo hubiera sido dibujado con el mismo lápiz que el bosque. Moví los dedos lentamente, observando las líneas que parecían sombras. Extraño, pero completamente funcional. Comencé a caminar. Durante varios minutos, el único sonido que rompía el silencio era el de mis pasos resonando en el bosque gris. De vez en cuando mis ojos captaban movimiento entre los arbustos. Pequeños animales, conejos, o algo parecido. Al igual que todo lo demás, parecían dibujos hechos a lápiz, pero se movían con total naturalidad. No sabía cuánto tiempo había pasado caminando cuando finalmente llegué a un lugar diferente. Un valle. Casi completamente despejado. Solo había una cosa rompiendo la monotonía del paisaje. Un árbol. Crecía solitario en medio de una pequeña colina. Mis ojos se fijaron en él. Y entonces los vi. Debajo de la sombra del árbol, había objetos. Mi mirada tembló ligeramente. Podía reconocerlos perfectamente. Sin pensarlo, comencé a correr hacia la colina, casi tropezando en el proceso. Angélica, murmuré en voz baja. Cuando finalmente llegué, pude verlo con claridad. Debajo del árbol se encontraban varias armas.
Pero lo más importante era el conjunto de ropa cuidadosamente colocado en el suelo. Una ropa que reconocería sin importar cuánto tiempo pasara. La ropa de Angélica. La misma que usaba cuando ambos realizaban misiones juntos. El viento gris del bosque movía ligeramente la tela, como si todavía estuviera esperando a su dueña. Odio esto, murmuré. Mis manos apretaban la ropa contra el suelo, mis dedos rozando la tela con los pulgares. Otra vez me había dejado arrastrar por los recuerdos de Roland. Con un largo suspiro, dejando de apretar la ropa de Angélica. Supongo que deberías. El suelo tembló. Antes de que pudiera terminar la frase, el terreno bajo mis pies vibró con fuerza. Por puro instinto me oculté detrás del tronco del árbol, conteniendo la respiración. Asomé ligeramente la cabeza para ver qué había provocado aquello. A lo lejos, los árboles del bosque gris se movían con cada sacudida del suelo. El temblor se hacía cada vez más fuerte, más pesado. Como si algo gigantesco estuviera caminando por el bosque. El suelo vibraba tanto que por un momento pensé que la tierra iba a partirse en dos. Mi instinto de supervivencia gritaba que me fuera, que abriera un portal y desapareciera. Pero necesitaba saber qué demonios era eso. Pasaron varios minutos. El temblor no se detenía, hasta que finalmente lo vi. Una figura apareció entre los árboles a lo lejos. Decir que era enorme, se quedaba corto. Un dragón gigante. Sus escamas negras, mezcladas con algunas grises, formaban un contraste brutal contra el mundo gris del bosque. Incluso a esa distancia podía estimar su tamaño. Al menos 25 metros de altura, y unos 40 o 45 metros de largo. Tal vez más. No podía estar seguro, pero algo dentro de mí decía que esa estimación no estaba muy lejos de la realidad. El enorme dragón movía su cabeza lentamente, mirando en todas direcciones, como si estuviera buscando algo. De repente, giró la cabeza directamente hacia el valle, hacia mí. Mierda. Fue lo único que pude decir. La criatura empezó a moverse en mi dirección. Una de sus enormes patas se levantó, pero en lugar de golpear el suelo, golpeó el aire. Fruncí el ceño, confundido, hasta que mis ojos se abrieron de golpe. Una cúpula translúcida apareció alrededor del valle, cubriéndolo por completo. Una barrera. El rugido del dragón sacudió el bosque. La criatura golpeó la barrera con frustración, sus garras chocando contra la superficie invisible. Pero no pudo atravesarla. Después de varios segundos de intentarlo, el dragón soltó un gruñido irritado. Finalmente se dio la vuelta, y comenzó a alejarse entre los árboles grises. El temblor del suelo fue desapareciendo poco a poco, hasta que el bosque volvió a quedar en silencio. Solté el aire que había estado conteniendo. Gracias a lo que sea que haya puesto esa barrera, de verdad no tenía ninguna intención de pelear contra algo así. Después de unos minutos que parecieron eternos, finalmente volví a asomar la cabeza detrás del árbol. Mis ojos recorrieron el bosque gris con cuidado, asegurándose de que aquella cosa realmente se hubiera marchado. Nada. El dragón ya no estaba. Solo quedaba el silencio del bosque. Confirmándolo, solté otro suspiro. Ahora que mi mente estaba más calmada, varias dudas comenzaron a acumularse. La principal. ¿Qué era este bosque? No importaba cuántas veces revisara los recuerdos de Roland, no encontraba nada sobre este lugar. Ni una sola mención. Ni siquiera indirecta. Y eso era imposible, porque la ropa de Angélica estaba aquí. Entonces si este lugar ya existía, entonces ella debía saber de él. Pero en los recuerdos no había absolutamente nada. Mis ojos se entrecerraron. Entonces, ¿qué demonios es este lugar? Otra posibilidad apareció en mi mente. La entidad. Aquella cosa. Si alguien podía haber manipulado algo así, era esa cosa. Después de todo, ya había demostrado que le gustaba jugar con mi cabeza. Esa maldita cosa, murmuré, apretando los puños. No era la primera vez. Ya había pasado antes. Cuando llegué a este mundo. Más específicamente, después de encontrarme con Emilia por primera vez. En ese momento me había dado cuenta de algo extraño. Podía leer perfectamente los letreros del lugar. Algo que no debería ser posible. No conocía la escritura, nunca lo había estudiado. Y aún así, lo entendía sin ningún problema. Fue entonces cuando lo comprendí. Esa entidad ya había metido mano en mi cabeza, sin que me diera cuenta. Será mejor que deje este lugar, murmuré. Abrí otro portal frente a mí, del mismo tamaño que el anterior. A diferencia de la primera vez, esta vez entré completamente. Esperé sentir la misma sensación de antes. Ese tirón extraño, ese vértigo. Pero no ocurrió nada. Simplemente, aparecí del otro lado. ¿Eh? Fue lo único que salió de mi boca cuando miré a mi alrededor.
En lugar de mi cuarto, estaba en la parte trasera de la mansión. Fruncí ligeramente el ceño. Antes de pensar demasiado en ello, mis ojos detectaron dos figuras conocidas. Emilia estaba sentada cerca del jardín, mientras que a su lado flotaba tranquilamente Puck en forma de gato pequeño de siempre. Aparentemente no habían notado mi presencia. Recuperé mi expresión tranquila y caminé hacia ellos. Me acerqué lo suficiente como para hablar. Buenos días, señor. El grito de Emilia resonó por todo el jardín. Se había sobresaltado tanto que casi se cae hacia atrás. Mientras tanto, la mirada de Puck se clavó en mí inmediatamente, analizándome con una expresión sospechosa, como si intentara descubrir cómo demonios me había acercado sin que lo notara. Ah, es usted, dijo Emilia finalmente, llevándose una mano al pecho mientras trataba de calmarse. Es un gusto verla, señorita Emilia. Aunque, creo que le debo una explicación. 10 minutos después. Entonces, eso fue lo que pasó, murmuró Emilia, analizando todo lo que le había contado. Así es. Ella bajó un poco la mirada. Pero, ¿estás seguro de querer ayudarme? No quisiera que te tomaras tantas molestias por alguien que apenas conoces. Su tono era sincero, y también un poco inseguro. Negué suavemente con la cabeza. Señorita Emilia, agradezco que se preocupe por mí, pero eso no cambiará mi decisión. Hice una pequeña pausa antes de continuar. Para mí es bastante estúpido odiar a alguien solo por pertenecer a una raza específica. Luego añadí, con una ligera sonrisa burlona. Además, también me gustaría cambiar el pensamiento que la gente tiene sobre las personas con cabello negro. No es muy cómodo que te miren como si fueras capaz de vender a tu propia abuela por unas monedas. Durante un segundo hubo silencio. Luego Emilia soltó una pequeña risa. Su postura se relajó un poco. Sabía perfectamente a qué me refería cuando mencioné mi cabello. Bueno, ahora que todos entendemos la situación, debo decir que alguien aquí tiene un buen toque para moverse sin hacer ruido, dijo Puck con una sonrisa mientras se acercaba flotando hasta quedar frente a mi cara. Ah, eso, bueno, rasqué ligeramente mi mejilla, digamos que lo practiqué desde niño. Tenía que hacerlo si no quería que los dueños de la basura se dieran cuenta de que estaba rebuscando en sus cosas. Jejeje. Solté la risa con naturalidad. Pero no tardé en notar que algo había cambiado. La sonrisa de Emilia había desaparecido. Roland, tú, empezó Emilia, dudando, sin saber muy bien cómo formular la pregunta. En ese momento entendí lo que estaba pensando. Jejeje, perdón, creo que hablé de más, dije rápidamente, levantando las manos en señal de disculpa. Sí, viví así durante un tiempo, pero también tuve la suerte de encontrar personas que me ayudaron. Al escuchar eso, la expresión preocupada de Emilia se suavizó poco a poco. Parecía haberse tranquilizado. Por eso, continué con calma, tal vez yo tuve suerte de encontrar gente amable, pero sé que hay muchas otras personas que nunca tuvieron esa oportunidad. Bueno, ¿qué tal si cambiamos de tema? Dijo Puck mientras flotaba tranquilamente. Tu nombre era Roland, ¿cierto? ¿Alguna vez te enteraste de qué elemento eres más afín? Mientras hablaba, el pequeño espíritu se acomodó sobre mi cabeza como si fuera el lugar más natural del mundo. La verdad, nunca lo he sabido, respondí con calma, aunque algo confundido. Bueno, entonces estás en tu día de suerte, dijo Puck con una sonrisa. Hoy te lo diré, y sin cobrarte nada. ¿En serio? Claro. ¿Qué dices? Asentí con la cabeza. Sin perder tiempo, Puck apoyó su cola sobre mi frente mientras tarareaba una especie de canción extraña. Tanto mis ojos como los de Emilia quedaron fijos en él, esperando el resultado. Pasaron unos segundos. La expresión de Puck cambió varias veces. Primero sorpresa, luego incomodidad, y finalmente, asombro. Bueno, está listo, dijo finalmente. Cruzó las pequeñas patas mientras flotaba frente a nosotros. Tengo dos buenas noticias y una mala. ¿Cuál quieren escuchar primero? ¿Qué tal si empiezas con una buena, luego la mala, y terminas con la otra buena? Sugirió Emilia con calma. Suena bien. Puck asintió. Primero, la buena noticia. Eres afín a todos los elementos. Mis ojos se abrieron ligeramente. Eso es, curioso, si soy sincero, continuó el espíritu. Pero aquí viene la mala noticia. Se rascó la cabeza. Tu talento para la magia es terrible. ¿Terrible? Exacto. Lo máximo que podrías aprender serían algunos hechizos básicos. Intentar ir más allá de eso sería casi imposible. Fruncí un poco el ceño. Pero antes de que te deprimas, déjame mostrarte la otra buena noticia. Puck empezó a flotar cerca del suelo, buscando algo. Ah, aquí está. Tomó una pequeña rama y dibujó 3 líneas en la tierra.
cada una de diferente tamaño. Miren esto, dijo señalando las líneas. Imaginen que estas líneas son ríos, y que esos ríos representan la reserva de maná de una persona. Señaló la primera línea. Este es un río pequeño. No es demasiado grande ni demasiado pequeño. Representa la cantidad de maná que tendría una persona normal. Luego señaló la segunda línea. Era más gruesa. Este ya es más grande. Aquí entrarían personas como Emilia, o Roswell. Finalmente apuntó a la tercera línea. Era mucho más larga y ancha que las otras dos. Y este, eres tú. Hubo un breve silencio. Si soy completamente honesto, continuó Put, en todo el tiempo que llevo existiendo, solo he visto algo así un par de veces. Tanto Emilia como yo nos quedamos mirando la línea